Hola a todos, comunidad. Mi nombre es David Arismendi y sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Ciegos UMQ, navegando el mundo a través de los sentidos. Recordándoles que grabamos y transmitimos directamente desde 15 de mayo 109 letra A, Colonia Centro, aquí en Santiago de Querétaro, en nuestras instalaciones de la Unión de Minusválidos de Querétaro. La semana pasada tuvimos a una gran persona de invitada aquí con nosotros. Tuvimos al señor Alfredo Blandina Fernández de Lara, el director y fundador de esta maravillosa institución. El día de hoy nos hace el favor de volvernos a acompañar, de estar aquí con nosotros, ya que pues es un tema muy extenso el hecho de cómo se formó esta institución, de todo este gran proceso, y el día de hoy le agradezco al señor Alfredo que esté aquí con nosotros. Muy buenas tardes, señor Alfredo. ¿Cómo se encuentra esta vez? Me encuentro bastante bien, muy agradecido de la otra ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar de mi vida cuando era un niño. Sin embargo, pues todo va avanzando y precisamente acabo yo la carrera de la masoterapia en la Ciudad de México, de mis cursos también de terapia física en el Rubén Liñero, en la Cruz Verde y en el músculo esquelético de la Ciudad de México. Sí, se había comentado, ¿no? Que realmente se le llegó esta oportunidad donde le dieron su plaza. Si mal no recuerdo, nos quedamos en esa parte. Uh-huh. Me gustaría saber un poco de cuando usted vuelve aquí, o sea, ya llegó con una visión diferente, váyame la redundancia o la ironía. Uh-huh. Ya había cambiado, me imagino, mucho su manera de pensar para ese tiempo. Por supuesto, porque ya llegué con herramienta, ya como persona ciega y afortunadamente pues me cambió la vida el tener en mis manos la carrera de masoterapia y cursos de terapia física. Entonces me dan mi plaza en el CRIC y empiezo a atender a todo tipo de discapacidades. Pero me doy cuenta que trato a muy pocos ciegos dándoles rehabilitación. Eso sí, había muchos con problemas motrices, Ujú. de sordera, niños con parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me doy cuenta que había que hacer algo por las personas ciegas para que precisamente se rehabilitaran, se habilitaran y fueran gente de bien, como lo que todos pensamos y queremos las personas que estamos en este sector de personas ciegas y de baja visión. ¿Usted se dio cuenta que no tenía muchas personas ciegas por la cuestión de la movilidad? Pues sí, pero pues no nomás es la movilidad, David. Ajá. Son muchas cosas, son pues la cuestión de aprender a leer el sistema braille, tener algún oficio. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y un día escuchando la radio, escuché a una persona que decía que nos invitaba a la tercer posada, o segunda posada, tercer posada, ponle. Y que nos veíamos en, en un salón de trabajadores del autotransporte en la calle de eh, Pasteur 42. Y fui y efectivamente se juntaban para planear la posada y de cómo nos tocaba para hacer la posada y convivir todos. Parpachangón. Uh-huh. Y sí, efectivamente acudimos 6 personas, incluyéndome yo. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que todos eran limosneros.
Ok. Los 6, y pertenecían a una asociación que se llamaba Asociación Mexicana, ¿sí? Ajá. Y dije, caray, está difícil. Está complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces llegó el día de la fiesta y de la posada. Y les digo, señores, pues yo creo que la pasamos muy a gusto, muy alegres todos, y qué bueno. Pero lo que tenemos que hacer es una escuela, una asociación que vea por la preparación y por el desarrollo de las personas ciegas y débiles visuales. En ese entonces se manejaba débiles visuales, como Sí. y ahora de baja visión. De baja visión. No, pues que sí nos gustaría. Entonces, pues ya se acabó la fiesta, estuvo bonita. A todos les pedí sus datos. Todos me dieron diferentes calles. Madero, 16 de septiembre, de aquí de la ciudad de Querétaro. Otros estaban en Madero, pero uno entre Juárez y Allende, otro entre Guerrero y Ocampo, Uh-huh. y así las calles comerciales, en donde se pedía limosna. Sí, sí. Otros no, pues yo no, yo me dedico a pedir en los camiones. Otros no, pues yo me dedico a pedir en el tren. Y así, cada quien. Cada quien tenía su área. Uh-huh. Y les digo, pues hay que hacer algo bien, bien. No, que sí, que que otro. Y me dice uno de ellos, la verdad yo no quiero porque, pues de qué voy a mantener a mi familia, ya estoy acostumbrado a pedir limosna. Y la realidad es que pues yo vivo de eso y no le puedo cambiar porque ¿qué como? Sí. Es una gran realidad, ¿no? Sí, claro, no podía darse el lujo de dejar de pedir, ¿no? Claro, pues 5 hijos, Ay. ciego, Ciego, pero... Pero a donde ponía el ojo, ponía la Ponía bala. la bala. A tientas. Bueno. Entonces, los empiezo a convocar y empiezo en el jardín que está enfrente del DIF estatal, aquí en Jardín, en donde está Palacio de Gobierno, Ok. en Jardín de Armas. Sí, Plaza de Armas. Plaza de Armas. La de los perritos. Exacto. Y enfrente exactamente hay una banca y ahí los convocaba y nos veíamos. Uh-huh. Entonces, pues les digo, vamos a tratar de hacer una institución, una C, para que tengamos ahora sí que una figura, ¿no? Una figura ya bien establecida para que precisamente la autoridad nos pueda hacer caso. Uh-huh. Uh-huh. Y así lo cité varias veces. Después llegó el que actualmente es nuestro presidente Arturo González Cruz. Llegó don Gavino de San Juan del Río. Okay. Porque empezamos a hacer publicidad en la radio. Sí me comentaba el maestro Mariano que él se dio cuenta por la radio. Entonces, sí, iba yo a todas las estaciones, solicitaba su apoyo para poder hacer crecer esto. Y pues sí venían una vez a la semana, 2. Entonces dije, caray, ¿y ahora cómo le hago? Vienen y ¿a dónde los meto? ¿A dónde los meto? Entonces yo tenía gente en mi... Ya para esto, pues dije, bueno, no tengo casa, pero con mi hermano pues llevamos 1 o 2 personas a la casa yo vivía con mi hermano, el doctor. Sí. Pero fue muy pocas veces porque hablé con la Junta Vergara, que fueron los primeros
que nos facilitaron el primer local para empezar la escuela. Me prestaron 2 saloncitos pequeños. Sí. Prestado. Prestados. La Fundación Josefa Vergara y Hernández. Ok. En Arteaga 19. Y ahí empecé yo ya a invitar a la gente a que viniera a Querétaro a prepararse. Sí, ya tenía un lugar a donde citarlos, a donde atenderlos, Sí, a donde... sí. Pero la Junta Vergara, que es una institución IAP igual que nosotros ahora, Sí. pues tenía albergue para niños común y corriente, o sea, niños de la calle, Ok. o Sí, como la casa. padres muy, muy humildes, Sí. como la casa donde tú estuviste, Sí, la casa del niño. del mexicano, Sí, ¿no? sí, allá en Colón, sí. En Colón. Entonces, tenían también el albergue de las niñas, aquí en 5 de mayo. Y hablé con las autoridades de la Junta Vergara de ese entonces, la señora Muriel de Septién y un buen amigo que era ahora sí que el administrador, la señora era la presidenta del patronato y el licenciado que era el administrador, Ricardo Ortega Pacheco. Hablé con ellos dos y nos facilitaron la oportunidad de poder recibir gente que viniera de la sierra, de los diferentes municipios cercanos a Querétaro, inclusive de Guanajuato, de Sí, de San José lugar de donde Iturbide, de vinieran, los ¿no? lugares cerca, de la periferia. Sí. Y entonces empezó a llegar gente. Y llegó el momento que ya había 10 personas viviendo en la en el hogar de Josefa Vergara, y era para niños, y pues ya me empezaron a decir que pues que no, ¿verdad? Sí, Pero antes de esto me llegó un alumno nuevo que era el profesor Francisco Burgos Mondragón. ok. Me llegó precisamente, nosotros empezamos en marzo del 83, con la labor, ya con el salón que te menciono, Sí, el los de dos Arteaga. saloncitos de Arteaga 19. Llega el profesor, muy bien, él muy conocedor, muy inteligente el profesor, y sobre todo muy preparado. Pues ya le enseñamos que yo le enseñé a caminar con su bastón, y yo dije, ¿cómo le hago si no tengo ni dinero para pagar maestros? Sí, exacto. Hablé con una hermana mía y me empezó a ayudar. Y mi hermano, el doctor Antonio Blandina, se encargó de pues, aconsejarme cosas, ¿no? Sí, de cómo manejarse. Sí, cómo manejarnos. Y y empezamos a trabajar. Entonces, ya llega el profesor Burgos y digo, maestro, deberíamos de fundar la escuela de niños ciegos. Con todo lo que usted sabe y tanta gente que lo conoce, Sí. yo creo que usted podría Hacer esa labor. hacer esa gran labor. No, que yo no puedo, estoy enfermo. Maestro, piénselo, analícelo. Y así nos tardamos como 2 meses tratándolo de convencer las autoridades de la Junta Vergara, que ya habíamos hecho amistad con ellos. Sí. Y nosotros, mi hermano y yo, hasta que lo convencimos. Y como nosotros apenas empezábamos, le dijimos al profesor,
pues váyanse a la Ciudad de México, a San Luis Potosí, Sí, que son escuelas que tienen muchos años y la experiencia del mundo. Si usted tiene desconfianza de eso, entonces el maestro pues era su sobrino, secretario particular del gobernador de ese entonces, que era Rafael Camacho Guzmán, y su sobrino del profesor era Enrique Burros García. uh-huh. El nuevo alumno. Era tío Tío del, sí, del secretario del gobernador en ese momento. Ok. Entonces yo supe que pues habló el profesor con su sobrino. Su sobrino yo creo que le dijo, tío, o sea, aviéntate, o su hermano del profesor. El chiste es que se decide irse a San Luis Potosí y el 12 de agosto de 1983, oficialmente por medio del DIF estatal, que era la presidenta, la señora Ana Mari Álvarez de Germán. Fíjate, hasta me estoy acordando de eso. Un clavado al pasado. Y la esposa de Enrique Burros García, que era el secretario del gobernador, era la señora Yolanda Hernández de Burgos. Entonces, le digo yo a Ricardo Ortega Pacheco, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer una inauguración. Entonces llega el día 12 de agosto, el profesor ya también muy contento porque iban a facilitar instalaciones de la Junta Vergara de Guerrero 28, que ahora es un gran centro gastronómico. Tenía su auditorio, tenía muchas habitaciones, ahí era el hogar, el albergue de los niños. Y le dieron un nuevo uso. Sí, entonces se hace la inauguración, fueron personalidades, estuvo también el secretario de Educación de ese entonces, que era el licenciado Sergio Herrera Trejo. Y él nos brindó también, siendo secretario de Educación, fue la persona que nos contactó con la señora y el licenciado Ortega, y era su suegra, la señora Muriel de Septién. Y empezamos a crecer. ¿Empezaron con la escuela de niños? ¿O ahí empezamos a la par? A la par ya oficialmente. Ajá. A partir del 12 de agosto. Oh, ok. Pero yo empecé antes y fue cuando llegó el profesor Burgos, gracias a Dios. Fue cuando se volvió oficial el... Ya él ya se había ido a capacitar, o sea, yo le dije, váyase al Distrito Federal, sí, o a San Luis Potosí. San Luis Potosí. Entonces, con el apoyo de su sobrino y del gobierno, se tuvo que ir, porque pues esto empezábamos. Sí, claro. Entonces él requería tomar confianza, pero él era maestro de toda la vida y era una persona grande. Uh-huh. Entonces realmente le tuvieron que decir, yo creo que a todos nos podía dar clases porque sí, era una persona muy bien preparada. Ya con experiencia aparte. Ok, sí. Entonces pasa esto del 12 de diciembre. No, de agosto. De agosto, pasa esto del 12 de agosto. ¿Y cómo sigue el funcionamiento de la escuela? ¿Dónde estaban? Él se dedicaba a los niños. Ajá. Que estaba en Guerrero 28, Ajá. La escuela. Y yo en Arteaga 19. Ya con los adultos. Ya con los adultos. Ok. Al principio, tengo la duda, al principio cuando estaban ahí en Arteaga, pues me platicaba que tenían la limitación de que no tenían pues para pagar maestros, que me imagino que los talleres eran muy básicos, ¿no? Era nada más lo necesario. Yo trabajaba en el CRIC. Ajá. Y entonces
yo le dije a mi hermana que estaba estudiando la preparatoria, oye, ¿no quisieras ayudarme a hacer esto? Y te doy un apoyo pequeño. Ujú. Y entonces nada más trabajábamos en la tarde, de 2 a 5 o 6 de la tarde. Y empezamos a trabajar. Y yo dije, ¿cómo vamos a mantener esto tan difícil? Sí. Entonces conocí a otra señora, a la señora María Izquierdo, y nos regaló las primeras regletas para la escuela. Sí, para el braille. Uh-huh. Y mis papás nos regalaron los primeros bastones para los hijos que llegaran. Y en el CRIC convencí a una compañera, que se llama Juanita, que diera talleres de manualidades. Era ella terapista ocupacional. Ok. Entonces ella manejaba todo tipo de talleres porque se trata su profesión de los terapistas ocupacionales. Sí. Saben hacer muchísimas manualidades. Y entonces yo le dije, oye Juanita, échame la mano. Sí, como no, ya con mi hermana y con Juanita, y yo daba orientación y movilidad. Sí, el uso del bastón y para desplazarse. Y yo cuando llegué a Querétaro quise estudiar música, pero ¿qué crees? Soy pésimo, no tengo oído musical. Hay cosas que no se puede todo en esta vida, señor Alfredo. No se puede. Y me acuerdo que tocaba un acorde del maestro, así como muchos. ¿Qué acorde estoy? Mi, no, es sol. No, es re. O sea, yo le estaba atinando, ¿no? Sí, andaba de Tim Marín de Doping, güey. Entonces me hice amigo de un maestro, bueno, de un alumno, éramos alumnos los dos, se llama Manuel Ledesma. Uh-huh. Y yo le dije, oye, ¿qué chance habría de que dieras clases en la escuela de ciegos? Yo ya había dejado lo del conservatorio y todo eso porque fue en el conservatorio donde lo conocí. Ok. Y dije, no, pues, yo no sirvo para esto. Entonces vi que él era muy inteligente y muy bueno para la música y lo invito de maestro. 2 horas a la semana. Uh-huh. Sí. Acepta. Estaba chavo. Así que lo mantenía su familia. Y iba y daba sus clases. Pues me salió genial. Muy buen maestro. Y Juanita igual. Extraordinaria maestra de manualidades. No se les complicó tanto el adaptarse a enseñar a personas con discapacidad. Porque luego muchas veces esa es la barrera. Que no, o no quieren, o no se dan la oportunidad, o mismos antes de intentar enseñar a la persona con discapacidad, se cierran y dicen, es que va a ser bien difícil. Pues fíjate que Juanita, que es terapista físico, porque vive todavía, ya se jubiló, trabajaba en el CRIC, era mi compañera, la invito a participar, acepta y daba sus clases. Y siempre en lugar de dar 1 hora, daba 2 horas, o sea. Lo hacía por amor al arte. Por amor al arte, por Sí. llevar yo muy buena amistad con ella. Y así iba 2 veces a la semana. Y Manuel también daba sus clases. Entonces tuvimos que conseguir guitarras, tuvimos que conseguirlas con la señora Izquierdo. Uh-huh. Mis papás, las Y regletas, los bastones. papel, todo eso, y Sí. los bastones. Y con eso arrancamos. Y yo pues ya también tenía mi sueldo, yo también entraba por la derecha. Sí, claro. Uh-huh. Pero dije, no, esto no puede ser. Entonces dije, tengo que hacer una rifa. Y empecé con la rifa. Ahí nació la venta de Ahí nació la venta de los boletos. Los boletos que son los que realmente esta Mantienen a la escuela ha escuela. sido muy ayudada por la venta de boletos. Para quien no lo sepa, la audiencia, esta institución, pues somos una institución de asistencia privada. No dependemos completamente de ninguna institución. La mayoría de los ingresos que tiene esta escuela está
basada en eventos que realizamos aquí en la institución, ya sea desayunos, comidas, cenas a ciegas. Hacemos 2 eventos por año que son rifas. Y eso representa una de la gran parte de los ingresos de esta institución, ya que para nosotros es prácticamente no muy posible cobrar cuotas elevadas, ya que las personas que llegan pues son personas que no tienen la habilidad o la capacidad de desenvolverse en la vida diaria. Es muy complicado cobrarle una cuota o una colegiatura a una persona que no puede trabajar, que no se puede desenvolver o que viene de alguna enfermedad crónica o de gastos médicos, o simple y sencillamente pues es de escasos recursos. Ahorita me comentaba este señor Alfredo que ahí es donde nace esta idea de empezar a hacer estos eventos. Sí, porque de dónde más podíamos obtener apoyos. Una ocasión le digo a mi hermano el doctor, mi hermano Tony, le dije, vamos a recorrer Constituyentes. Y sí, me acompañó porque ya no veía. Y caminamos como 20 cuadras. No más, como 50, 60 cuadras. Casi De un nada. lado y de Y de otro. otro, y de vuelta, sí, claro. Y no conseguimos donativos, conseguimos uno nada más, de 100 pesos. Uh-huh. Te estoy hablando de 1983, Sí. 84. Dije, no, pues esto no va a funcionar, necesito... Otra forma de recaudar Sí. fondos. Entonces, algo que yo sé en mi vida es vender. Por lo que les he comentado que trabajaba en Electro. Y después me dediqué a vender muchas cosas. Y no se me dificultaba la venta. Entonces empecé a hacer las primeras rifas de a 10 pesos el boleto. Y empecé a trabajar en eso. Y entonces ya vimos diferentes un poco las cosas. Con mucho. Ya empezó a haber recursos. Y eso pues es muy importante para cualquier cosa que uno desarrolle, ¿no? Sí. Y y yo les decía a los compañeros, pues tienes que también ayudar. Y a todos desde ese entonces, desde 1986, han vendido boletos. Bueno, hasta el profesor Burgos llegó a vender boletos. 1 o 2 veces. Y cuando fue la inauguración de la institución, una muchacha que trabajaba en esa casa que nos prestó la Junta, ¿verdad? Que son grandes. Sí, ahí en Arteaga todavía. Sí, ahí en la Arteaga 19. Ajá. Estaba una chica al inicio y era su secretaria de un doctor, precisamente, y de una senadora, Silvia Hernández, y el doctor. Y ella había estudiado con mi esposa. Y ella invitó a la maestra, la directora de la escuela, la invitó a la inauguración de la escuela de ciegos, o de las escuelas de ciegos. Sí. Y ahí me conoció mi esposa, me saludó, y yo ya ni me acordaba de eso, tanta gente que me saludaba y me saludaba y me saludaba. Fue amor a primera vista. Entonces un día invito yo precisamente a la maestra Juanita, la terapista ocupacional, a tomarnos un café. Y ahí me vio mi amiga, eso, la maestra Lupita. Sí. Ahí me vio. ¿Quién iba a decir? Y me dice, mucho gusto, yo soy Lupita, me invitó Blanquita a su inauguración de su escuela y lo felicito. Ah, muchas gracias, no. Yo soy maestra y un día nos debía dar una plática, ¿de veras? Sí, le digo, sí, cómo no, con todo gusto. ¿Y sabe qué? Estoy empezando a vender unos boletos, ¿no? Le gustaría a ver si nos puede ayudar a vender algunos boletos usted y sus alumnos. No, que sí, que vaya.
¿En dónde está? No, pues que en Arteaga 29. Dijimos, a pocas casas de la escuela, ¿no? Sí. Y pues ya la fui a ver a la maestra. Luego. Y le llevé sus blogs de boletos. Sí, pues no había que aprovechar. ¿Sí? Y pues me cayó re bien la maestra. Mucho, creo, ¿no? Mucho, muy bien. Mucho, creo yo. Y ya después de ofrecerle a sus alumnas boletos y que me ayudaran a vender boletos y a la maestra directora también, me cayó muy bien y le dije, maestra, le invito a tomar un cafecito. ¿Gustaría? Sí, cómo no. Y ándale que saco boleto con ella. Y pues ya tenemos de casados 42 años. Fíjate. Una vida prácticamente. Sí, pero ha sido una excelente persona, ella como mi esposa. Tuve 2 hijas con ella y ha sido muy bonita mi vida de casado. Me sigo llevando muy bien con mi esposa, excelente. Y pues seguimos la vida, ¿no? Y es fecha que lo apoya todavía, ¿no? Pues mira, la verdad es que ya se retiró de su escuela, ya no tiene escuela de comercio, porque duró muchos años también con su escuela. Uh-huh. O sea, duró 38 años con su escuela. Uh-huh. Entonces ya ella prácticamente ya está retirada. Y yo pues sigo aquí dando guerra. Uh-huh. Pero así empezaron pues años muy difíciles siempre para mantener la escuela. Sí. Que rifando de a 10 pesos, que haciendo después, teniendo esto de las rifas, empezamos a hacer una estudiantina Ok. que se llamaba Luz y Sombra. Ah, sí, claro. Más sombras que luz. Más sombras que luz. Y y entonces Manuel, el maestro Manuel, era genial, era muy bueno para dar clases, enseñó a mucha gente a tocar Se le daba la naturalmente. guitarra, la mandolina, el requinto, la vocalización. Pues sí, es una forma como los ciegos podemos también ganar dinerito. Claro que sí. Y y lo que hicimos fue hacer un evento, el primer evento, en la Plaza de Toros para también captar ingresos. Uh-huh. Entonces solicitamos en ese entonces prestada la Plaza de Toros, trajimos un grupo de compañeros ciegos que yo los conocí, siempre me ha gustado la fiesta y todo eso, la pachanga. Los invité y sí, me dijeron nada más ponnos el transporte, danos algo de dinero y nosotros vamos a tocar. Uh-huh. El grupo se llama Arcoíris. Ellos tocaban en la Ciudad de México en la calle de Allende y Tacuba. Ok. Muy conocidos, ¿eh? Sí. Sumamente conocidos. Y muy buenos para tocar, sobre todo, pues, baladitas tropicales. Pues las canciones que estaban en su momento, ¿no? Sí, y eran muy buenos, muy buenos. Y traje ahí, y también ahí debutó la estudiantina Luz y Sombra. Entonces al ver todo esto y que fue un buen evento, no así puedo decir que llenamos la plaza de toros, pero sí le metimos 1500 personas. Pues un buen número. Sí, entonces dije, bueno, pues estuvo bueno, hay que seguir trabajando en esto. Y estábamos en Arteaga y como teníamos nada más 2 habitaciones bueno, dos Dos saloncitos. despachitos, 2 saloncitos, pues rápidamente eso se volvió pequeño. Sí, ya no cabían. Y nos fuimos al interior del mercado Hidalgo, a un local mucho más grande, mejor adaptado. Y ahí nos fuimos al interior del mercado Hidalgo
¿Cómo fue que consiguieron este local en el mercado? La Fundación Josefa Vergara y Hernández IAP, Ok. en ese entonces tenía 175 casas, porque la señora, la que dejó todo ese legado, dejó varias Propiedades. propiedades, incluyendo 8 haciendas. Ay, Era muy rica, se dedicaba a prestar dinero y nunca tuvo hijos. Entonces por eso dejó, tanto. sí, tanto, y como no tuvo hijos, se lo dejó a los niños pobres, de los pobres, Ujú. y niñas. Por eso esa fundación pues, tiene 220 años fácilmente. Y con todo el dinero que tenía, entonces muchas propiedades y antiguas, pues ya ves que las casas aquí en Querétaro, que Sí. están en el centro, son muy amplias, muy Sí, grandes. muy grandes. Entonces nos facilitaron ese eh, lugar, y ahí estuvo muy bueno porque yo me hice novio con mi esposa en octubre del 83, cuando inauguré, el mismo año que inauguré la escuela. No, rápido como una bala. Ujú, rápido. Rápido, no perdí el tiempo. Y entonces yo le dije a mi esposa, pues en ese entonces novios, ya en enero, pues vamos a ver si podemos tener un hijo y esto que lo otro. El chiste es que la convenzo y luego le pegué a la caja de los muñecos. Sí, luego, Sí, luego. luego en marzo ya estaba embarazada del 84 y nos casamos en junio por el civil y en julio por la Por la iglesia. iglesia. Y gracias a todo eso tuve 2 hijos. Yo tuve ahí algo maravilloso, que fue la familia de mi esposa. En muchas familias hay ciegos que No figuran. no los aceptan, Sí, la no. misma familia, por lo mismo del miedo, pues, ¿de qué vas a vivir? Sí. ¿Cómo le van a hacer? Es una vida muy difícil. ¿Cómo te va a mantener? ¿Cómo te van a hacer? Y la propia familia Sí. es la que hace que no se concluyan los matrimonios Ujú. ni de hombres ni de mujeres. ¿Cómo vas a andar de enfermera? Lo vas a tener que estar cuidando. Sí, sí. Y en parte a veces, si la persona no se pone las pilas, el compañero, Ujú. y si quiere que lo mantengan y quiere todo, Sí, como si estuviera enfermo, pues eso no no, funciona, ¿no? se vuelve una carga. Una carga, entonces el matrimonio es de 2 y los 2 tenemos que proveer hoy en día a la familia. Claro. Yo, afortunadamente, pues ya tenía mi plaza en el CRIC y y pues no tenía yo ni problema y aparte ya tenía mi pensión, ya no tenía problema para mantener a mi mujer. Ya en el mercado Hidalgo, aproximadamente cuántas personas ya acudían a la institución. ¿Seguían atendiendo solo en las tardes o ya cuál era la dinámica? Seguíamos igual en la atención poco tiempo, el mercado inclusive lo cerraban a las 6, Ujú. pero se abría la escuela a la 1 de la tarde con mi hermana Azucena daba clases de braille y ella, pues era muy buena maestra. La verdad, al inicio bueno, y siempre, ha habido muy buenos maestros en la escuela y pues tanto de música, de braille, de orientación y movilidad era yo. Pero ahí lo curioso es que en los interiores del mercado, como estaba la escuela y demás, decidí yo con mi esposa casarme en la escuela de ciegos. Y ahí me casé por el civil. Ok. Ahí fue mi ceremonia
Y ya después la pachanga fue en casa de mis suegros. Pero yo desde que llegué a esa familia con los marineros, siempre me trataron súper bien. Súper bien. Mi suegra era maravillosa, mi suegro ya estaba muy grande cuando yo lo conocí, pero siempre su familia fue muy gentil, muy amorosa, muy respetuosa conmigo. Algo muy importante, creo yo. Sí. El hecho de que las personas te den tu lugar, tu valor y tu respeto, independientemente de la presencia que uno tiene y las ganas que uno tiene de salir adelante, la sociedad como se comporta a tu alrededor también nutre esas ganas de la persona con discapacidad de salir, porque de alguna manera no te sientes tan limitado, o sea, te abre las posibilidades de saber que puedes tener una novia con normal, bueno, entre paréntesis normal, por decirlo de alguna forma, que no el hecho de que tengas una discapacidad quiere decir que no cabes en algunos lugares, ¿no? Claro. Y fíjate, mm, fueron, fue mi, prácticamente las personas que fueron, ahora sí que los que, ahí no recuerdo cómo era, que dicen, los testigos, Ajá. fue mi amigo Ricardo Ortega Pacheco, el administrador de la Junta Vergara, del albergue, Sí. de las casas, todo eso. Es muy fuerte la Junta y sí es mucho trabajo mantener eso, porque hay que estar al pendiente. Sí, de todo. Y yo veía muy trabajador a mi amigo Ricardo Ortega y a su suegra, muy metidos en eso y es las cosas como deben de ser. Y pues fue él y otro amigo que trabajaba en CIDET, mi amigo Eduardo de la Mora, fueron mis testigos. Y me casé ahí y prácticamente también me casé con la escuela. Sí, de hecho. Porque mi esposa, feliz que yo atendiera la escuela de hijos. Feliz. Qué buen apoyo. Todo el tiempo me apoyó. En la otra entrevista que tuve contigo, fíjate que hubo una novia que me dijo que era un inútil. Sí. Y yo, ya viviendo aquí en Querétaro, la iba a ver a la Ciudad de México y era arquitecta. O era, ya esa era. la perdí, ¿no? De vista. Pero un día llegué yo con mi quincena, feliz, íbamos aquí, íbamos allá, y hubo un error cuando iba a subir a la camioneta y me dijo, eres un inútil. Ouch. Dije, No es aquí. no es aquí. Exacto. Me gastaba mi dinero para ir a ver y todo eso, Sí. imagínate. Sí, pues sí. Entonces, dije, es la última vez que yo vengo aquí. Y la quería yo mucho. La muchacha me caía muy bien, muy guapa, muy todo. Pero se quería más usted. No, pues eso de que te digan que eres un Sí. inútil. Yo haciendo todo mi esfuerzo para llegarla a ver. Toda ¿sí? la basura en una palabra. Entonces, exactamente. Dije, no, aquí no tengo proyección. Me va a doler mucho dejarla, pero la voy a dejar. Y dicho y hecho, la dejé. Y y pues conozco a mi mujer, pues es una maravillosa persona, muy buena persona, muy humana, muy apoyadora conmigo para que hiciera este proyecto. Sí. Y empiezo a trabajar. Y al poco tiempo se volvió más grande la escuela de población. Y me prestan otro lugar en Pino Suárez 38. O sea, era más grande pero a la vez chico. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, eran habitaciones más grandes. Ah, ok. Entonces ahí tenía a la entrada una abajo, una arriba. Después tenía yo lo que era la dirección y hasta el fondo otra habitación y el paticito y un baño. Y un lavadero. Un lavadero. Entonces, pues empezamos. Yo dije, no. Esto no. Seguimos sin crecer. Y dije, no, tengo que conseguir algo más porque nos seguían prestando
la casa La Junta Vergara. Sí, sí, Muchas casas. Entonces, dije, si rento, ya Querétaro, ya desde entonces se venía a venir, Ya está creciendo. o sí, que iba a ser cara la vida. Sí. Entonces, solicito al gobierno del estado un terreno. Pero, pues no me lo daban, no me lo daban. Y un día supe por un amigo que era mi amigo en el DIF. Sí. Porque como yo trabajaba en el CRIC, me hice de amigos. Sí, tenía amistades. Y ahí tenía amistades. Y nos hicimos mi hermano y yo amigos de un amigo que se llama Fernando Luján, ya falleció hace un año. Y y me dice, ¿sabes qué, Blandita? Va a estar el gobernador en Hércules, en la escuela de sacerdotes. En O sea, el en el diocesano. seminario. Sí, en el diocesano. Y entonces voy y no me dejan entrar los guaruras, nada. Sí, la seguridad. La seguridad. No, mire, es que yo no, sí, pues usted no puede entrar a chingues, ni modo. Es que se le hace, ¿no? Dije, bueno, pues yo aquí voy a esperar, aquí afuera, aquí no me pueden correr. Exacto. Y ya termina todo su evento de ellos y sale toda la gente. Y no me dejaban caminar los canijos guaruras. Alguien me vio y como traía mi bastón. Con el bastón. Pues ya que pase, que ya me vio Camacho Guzmán, el gobernador, el negro Camacho. Dejen pasar El señor. sí, ya llegué yo. Ya estaba chavo, yo tenía en ese momento 28 años. Sí. Y que llego. Esto fue en 1985 con Camacho. Y me dice, ¿qué se le ofrece? Ay, señor, yo soy el director de la escuela de ciegos. Soy Alfredo Blandín. Dice, ya lo conocía sin conocerlo. ¿Cómo sí? Tengo muy buenas referencias De usted. de usted por mi secretario y por el secretario de Educación y mi secretario Enrique. ¿Qué se le ofrece? Pues fíjese que yo he solicitado a la Junta Vergara prestadas casas, pero yo quiero un terreno que ya sea definitivo Para la institución. para la institución. Me dice, ¿sabe qué? Se lo voy a dar. Se lo voy a dar. A ver, que le habla uno de sus secretarios, ¿no? Quiero que antes de irnos, porque eso fue en 1985. Sí. Y él salía precisamente el 30 de septiembre para entregar el poder el 1 de octubre El 1 de octubre. al gobernador entrante, que fue precisamente Mariano Paredes Alcocer. Bueno, entonces le dice a su secretaria, necesito que le eches muchas ganas, porque hay que darle, antes de que nos vayamos, el terreno aquí al joven Blandín, Alfredo Blandín. Digo, muchas gracias, gobernador. Sí, gracias, pero te voy a decir algo. Le digo, sí, señor, diga usted. Si no haces lo que me estás diciendo que quieres hacer, que es la escuela de ciegos, en un lugar estratégico como es el que te voy a dar, voy a venir del infierno a darte las patas. Del infierno. Sí, así me dijo. Sí le creo. Pero con letras más fuertes porque el señor era de mal hablado. Sí, sí, sí. Y con una vocesota. Con un con un vocabulario más florido. Entonces, pues yo dije, qué bueno. Pero estaba yo en vías de arreglar la acta constitutiva, fíjate. Con mi hermano. Y entonces, pues a darle de velocidad. Y ya tuvimos la acta constitutiva el día 14 de mayo de 1985. Se constituyó ya oficial y legalmente la escuela. La Unión de Bueno, Minusválidos. la Unión de Minusválidos. En ese entonces no se manejaba discapacitados o personas con Discapacidad. Sí. personas con Capacidades diferentes. Se ha manejado de muchas formas. Sí. Entonces
Por eso se llama Unión de Minusválidos. Ahora me dicen, oye, cambia el nombre, que esto, que lo otro. Ya no se puede. Pero es un proceso muy grande y la realidad, tener la posibilidad de impuestos y que la gente ya nos conoce como UMQ. UMQ, Unión de Minusválidos de Querétaro, eso es difícil. Sí. Y se dedica dinero, tiempo y esfuerzo. Uh-huh. Y entonces, pues, Les dan este dos terreno. días antes, dice el señor gobernador Rafael, el 29 de septiembre de 1985, firmamos en la notaría número 13 las escrituras de lo que es aquí 15 de mayo 109A, el terreno. Fíjate. Okay. Y pues dije, qué suave, ¿no? Ahora hay que construir. Ya nada más, bueno, ya mínimo ahí dónde. Entonces empecé yo a ver cómo hacer todo el movimiento. Y resulta que un día llego en el 87 y ya estaban limpiando aquí el predio. Ok. O sea, aquí ahora sí que estamos enfrente de un fraccionamiento de departamentos. Sí, Son 120 departamentos. Aquí los de la Cruz, ¿no? Muy cerca del mercado de la Cruz. Aquí hay muchos locales. Y aquí era el tiradero. Ok. Entonces, los de la CTM ya estaban limpiando aquí y todo. Habían hecho también una excavación para hacer algo de cimiento. Uh-huh. Y vine a checar el terreno prácticamente. Pues ya lo estaban queriendo construir. Entonces que voy con el líder de la CTM, donde siquiera es Espinosa Mejía, sí. Y le digo, oiga, fíjese que están haciendo esto aquí. ¿No? A ver, que le habla a Jesús, ¿no? Jesús, ya más ven. Aquí el profesor dice que... Y le digo, sí, efectivamente. Dice, a ver, trae sus escrituras. Sí, aquí están. Se las muestro. A ver, ¿y ustedes tienen sus escrituras? No tenemos, nada más nos dijo el negro. Sí. Que nos daba el terreno, pero nunca nos dio escrituras. Pues señores. Discúlpenme, pero no. Y entonces dice don Ezequiel que tenía todo el poder, era la CTM y del PRI y todo eso, pues tenían toda la fuerza política y de poder. Sí, claro. Y entonces dice, pues te lo vamos a dejar por eso, porque es una obra muy buena. Muy buena. Y yo ya lo conocía a don Ezequiel, entonces sabía de todo el movimiento y demás. Y no me le hicieron de emoción, dejaron el terreno y ya me seguí construyendo, lo invité a poner la primera piedra y él puso la primera piedra y yo, y ahora es un edificio maravilloso de 3 plantas que tiene pues su elevador porque tiene sus escaleras para que las personas tengan movilidad. Sí. Y que aunque sean ciegas y tengan un problema en su locomoción, tengan la oportunidad De desarrollarse y tener la accesibilidad en el edificio. Sí. Entonces, así fue, empezamos a construimos la primera planta y la inauguramos el 12 de junio de 1992, perdón. Y la segunda planta la inauguramos el 5 de octubre de 1984. Y la tercera planta la inauguramos hasta agosto del 90 y... perdón, del 2010. Ok, wow, créame que es una historia muy amplia, es una labor titánica. El cómo desde prácticamente cero se construyó lo que el día de hoy es una institución completamente funcional, que pues más que capacitarlos en talleres, pues les devuelve la vida a las personas que creyeron haberla perdido.
Se me hace una obra completamente increíble que necesitó de paciencia, de fortaleza y sobre todo de constancia, de no rendirse, de salir adelante, de picar piedra, de buscar las oportunidades, que no por el simple hecho de que se cerrara una puerta en un lado, pues era el motivo suficiente para rendirse, señor Alfredo. Pues bien, yo de antemano le agradezco sobre todo su tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada. No sé si para poder cerrar un poco este capítulo gustaría comentarle algo a las personas. Antes que nada también quisiera invitarlo. Sé que le había comentado que a ver si podemos terminar esto en 2 episodios, pero me gustaría un poco que si usted dispone de tiempo, después nos pudiera acompañar ya solo para pues terminar con este tema y cerrar con el hecho de el día de hoy qué es esta institución, qué servicios ofrece y pues básicamente todo lo que se ha logrado a través de estos años. Muy bien, sería otro programa para poder Explicar todo eso. Porque sí, es muy amplio. Muy amplio. Estamos hablando desde el nacimiento de Alfredo Blandina, que tengo 69 años. Poquitos. Y 43 años de esta institución, realmente es muy poco tiempo. Pero encantadísimo de poder hablar sobre todo esto para que la gente conozca, para que la gente sepa que aquí hay un lugar para la persona ciega o de baja visión y que no se quede en su casa a vegetar, a hacer sufrir a su familia y a sí misma. Siempre menciono que más vale ser una persona que esté bien capacitada para salir adelante en la vida a quedarte en tu casa a vegetar. Entonces, con todo gusto, David, sí. Estamos en eso y esperemos que el próximo, ahora sí que podcast, avancemos en lo que son los talleres aquí y lo que es la Casa Hogar del Ciego Queretano. Perfecto, señor Alfredo. Muchísimas gracias. Pues bien, muchísimas gracias, comunidad. Esto fue un episodio más de nuestro podcast. Sin olvidarles, recordarles que su opinión es muy importante para nosotros. Dejen sus comentarios, nosotros siempre los leemos. No se les olvide suscribirse y darle like y apretar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Mi nombre es David Arizmendi y este fue un episodio más de Ciegos UMQ, navegando el mundo a través de los sentidos.